Les voy a contar un relato que me pasó. Pues eso que me pasó, eso nunca se me olvida. Pues yo no se lo deseo a nadie, pues ni mi peor enemiga. La gente estará pensando que todo se me olvidó. El luto lo llevo en mi alma y dentro de mi corazón. Me dejó con 5 hijos y ahora me siento como en el aire. Por eso no se preocupen, pues los mantienen mis padres. Pues ya me voy para adentro, pues ya no sé ni por dónde ando. Pues ya me voy para adentro, pues ya no sé ni por dónde. Pues también el que me ayuda es Chucho, mi hermano del conde. Yo diario le pido a Dios para que les dé, para que les abra camino, para que me manden dinero para darles a mis niños. Esta fue ya mi historia, se las dije con amor, pues nada más quería contarles pues lo que a mí me pasó. Esta fue ya mi historia, se las dije un poco recio. Si quieren saber mi nombre, soy hija de Abel Melesio. Por tercera vez yo vengo a pararme en este foro, vengo a pedirles permiso, es lo primero que imploro. Oh Virgen de Guadalupe, a ti vengo a encomendarme, dame valor suficiente para saber expresarme. Oh Sacrantísima Cruz, tú nos des el parabién, que en esta noche de fiesta nos ha de sacar con bien. Enseguida me dirijo a todo público entero, pidiendo perdón a todos si alguna falta cometo. Pues me falta poesía para saberme expresar, por eso que los empresarios no los vayan a culpar. Pues seguiremos la fiesta, pues la noche está muy linda. ¿A quién su permiso les pide? Yo soy la pastora Herminda. Ya me voy a la cabaña, voy a seguir los pastores. Aquí nos vemos al rato, con su permiso, señores. Esta fue a mi dispensa, pues yo no quería salir. Nada más le hice el paro a Chimpillo y a Pilín. Ya me voy a retirar, pues se las dije un poco recio. Si quieren saber mi nombre, soy Verónica Melesio. Hola, ¿qué va? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Les saludo nuevamente, aquí por cuarta ocasión. Yo le pido a mi virgencita me mande su bendición. Empezaré con toda la emoción y gritemos todos juntos: ¡viva mi congregación! Hoy vengo de patosito porque ya subí de puesto, hasta brinco de emoción porque a mí no me gusta esto. Este traje que yo traigo, yo lo escogí del montón. Es de un tipo conocido, panzoncito y muy nalgón. El Goya le dicen todos, aquí lo tienen presente, parece que está sonriendo, nomás pelando los dientes. Mi sombrero está cotorro, con sus flores naturales, de aquí sacan las coronas para todos los funerales. Las flores de mi sombrero me nacieron este año. La raíz está en mi cabeza y las riego cuando me baño. ¿Dónde están esas muñecas? Hay poca luz y no veo. Yo les doy mi corazón y una flor de mi sombrero. Esta camisa es muy fina, mi tío Wallo me la dio, es del vestido de Marta que del fondo le sobró. Este chaleco me pica, siento mucha comezón, siento pasos en mis chondas y también en el tolón. Estas medias que yo traigo me huelen a pura caca, la paloma me las dio, se las quitó la calaca. A la música yo le pido una de sus canciones para que salgan las pulgas que traigo entre los calzones. ¿Quién se atreve a bailar conmigo?
Ya, ya quiero bailar. Y se le luzca. Y a la música le pido la famosa charamusca. No me digan pastorcillo, porque no soy un pelegio. Mi nombre es Alejandro, hijo de María de Bello. Esta bonita canción a las mujeres le brindo y solo voy a bailar el famoso tamarindo. Al público lo saludo, a todo el que estoy presente. Yo me encomiendo a la Virgen para que me saque con bien, pues tenemos la intención de llegar hasta Belén. Yo vengo a participar con gusto en esta función. Lo que aquí les presentamos ha sido por años una tradición. La fiesta se nos iba y nosotros la rescatamos, y por unos voluntarios hoy logramos celebrar casi 100 años. ¿Cuánto trabajo nos cuesta el ponernos de acuerdo? Yo creo que con el tiempo esto va a ser solo un recuerdo. Yo he venido desde Celaya, de muy buena voluntad, esperando que en el camino no encuentre alguna dificultad. Yo aquí me siento orgullosa, porque esto es parte de mi tierra. Yo nada vengo a reclamar ni a armar ninguna guerra. Ojalá que el siguiente año tengamos más preparación para que ya no se desvalorice esta linda tradición. Es mucho el esfuerzo que mucha gente pone, desde empresarios, personal y padres, para que esta función se logre. Ojalá que más gente participe en esta función para que tengamos más participación el año entrante. No importa que sean de Celaya o de Canoas, lo que importa es que haya una verdadera unión, teniendo como objetivo el rescate de esta tradición. Yo vengo con armonía y con ganas de trabajar, pues en las buenas y en las malas, los de Celaya queremos siempre participar. Aquí quedaron las raíces de una madera muy fina y venimos a regarlas con agua muy cristalina. Yo soy la pastora Susana, la que aquí están mirando. Yo quiero que me perdonen si en algo les estoy faltando. Ya me paso a retirar, de aquí nadie me encamina. Yo soy